Hubo un tiempo, casi todo el tiempo humano, en el que el universo solo podía ser mirado con los ojos, y en esa mirada había una calma engañosa. Lo que no se veía parecía no existir. La oscuridad parecía vacío, las estrellas parecían quietas, el cielo parecía completo, no porque lo fuera, sino porque era lo único accesible a nuestros sentidos. Pero el universo siempre habló más de un idioma. La nueva luz no es un adorno, no es estética, es traducción. Son señales que el ojo no puede captar, pero que llevan historia, estructura, movimiento, como si el cosmos hubiera estado enviando mensajes en frecuencias invisibles desde siempre, y recién ahora empezáramos a leerlos con paciencia. Brian Greene observa que cambiar el instrumento cambia la pregunta, y eso tiene un costo psicológico. Lo que llamábamos obvio se vuelve frágil, porque era obvio solo dentro de un fragmento. Lo confundimos con el todo por costumbre, no por razón. Este video no es una celebración tecnológica, es una caminata lenta por ese desplazamiento, el momento en que mirar mejor no nos da control, pero sí nos obliga a ser más honestos con lo inmenso y con los límites íntimos entre ver y comprender. A veces parece tan obvio que cuesta cuestionarlo. El cielo estuvo ahí, noche tras noche, y la realidad parecía esperar pacientemente a ser observada, como si el universo fuera un escenario completo y nosotros, al fin, hubiéramos encendido una luz para verlo tal cual es. Esa sensación trae una calma momentánea, porque sugiere que el conocimiento es solo una cuestión de tiempo y de atención, como si todo estuviera ya definido, listo para ser revelado. Pero en esa calma hay un error silencioso, un error casi inevitable: creer que siempre vimos el universo como realmente es, cuando durante siglos solo vimos lo que nuestro cuerpo era capaz de captar. La luz visible, por familiar, se convirtió en sinónimo de realidad. Nos enseñó colores, contrastes, brillos y sombras, y con eso construimos una idea del cosmos como si el ojo fuera un juez imparcial. Pero la luz visible es apenas una fracción mínima del espectro electromagnético, una franja estrecha, casi como una rendija, por donde el mundo se dejaba mirar. Todo lo demás estaba allí también, respirando en longitudes de onda que nuestros ojos no pueden detectar. Radio, infrarrojo, ultravioleta, rayos X, gamma, microondas, no eran secretos guardados, eran idiomas que no sabíamos leer. La inversión de expectativa es delicada y al mismo tiempo poderosa. Durante siglos vimos solo lo que el cuerpo permitía ver, vimos con límites biológicos y lo confundimos con totalidad. Vimos un fragmento y lo llamamos universo. Vimos la superficie luminosa y olvidamos lo invisible que sostenía esa superficie. Y esto no es una falla de la humanidad, es la condición humana. Nuestros sentidos no fueron moldeados para comprender galaxias, ni radiación de fondo, ni chorros relativistas. Fueron moldeados para sobrevivir cerca del suelo. Y aún así, con esos sentidos limitados, construimos mitos, mapas, calendarios, preguntas que con el tiempo se volvieron ciencia. Aquí aparece la implicación psicológica que toca algo íntimo. Confundimos familiaridad perceptiva con verdad completa. Lo familiar tranquiliza, y esa tranquilidad a veces se disfraza de certeza. Si el cielo se ve de una manera, creemos que el cielo es de esa manera. Si algo no se ve, sentimos que no cuenta. Y esa forma de pensar no ocurre solo en astronomía, ocurre también en la vida. Lo que es visible parece más real, lo que es silencioso parece menos importante, lo que no se muestra parece no existir. Pero el universo, al abrir nuevas ventanas, nos enseña una verdad humilde: lo visible no agota lo real. Cuando la mirada cambia, no cambia el universo, sino cambia el tamaño de nuestra ignorancia y cambia la forma de nuestra humildad. Descubrimos que muchas certezas eran apenas hábitos, que muchas verdades eran solo límites del sentido, y en vez de sentir eso como una pérdida amarga, puede sentirse como un alivio maduro. Ya no necesitamos exigirle al cosmos que sea comprensible con una sola mirada. Ya no necesitamos creer que el ojo humano es la medida de lo verdadero. Podemos aceptar que el conocimiento se construye a partir de ventanas parciales y que cada ventana nueva no solo ilumina, también reordena. La metáfora final aparece como una imagen simple, casi inevitable. Es como intentar entender una sinfonía escuchando solo un instrumento. El instrumento suena, es real, es hermoso, y aún así no es la obra completa. Durante mucho tiempo, el universo fue para nosotros ese instrumento único, la luz visible. Y cuando por fin empezamos a escuchar los demás, el mundo no se volvió más cómodo, se volvió más amplio, más honesto, más complejo. Y quizás en esa complejidad haya una forma distinta de calma, la calma de saber que nunca vimos todo y aún así seguimos mirando.
investigando, seguimos preguntando, seguimos existiendo dentro del misterio sin necesidad de fingir que el misterio se agotó. Hay un tipo de incomodidad que nace cuando descubrimos que lo más importante no emite luz visible, porque lo visible es lo que nos educó, lo que nos dio una sensación de dominio. Si puedo verlo, puedo nombrarlo. Si puedo nombrarlo, puedo ordenarlo. Si puedo ordenarlo, puedo respirar un poco más tranquilo. Pero el universo no se organiza alrededor de nuestra comodidad. Muchas de sus estructuras más decisivas no brillan como estrellas a nuestros ojos. Se esconden en frecuencias que la retina no registra. Y esa idea, aunque sea científica, tiene un peso emocional. Nos enfrenta con la posibilidad de que lo real sea mucho más amplio que lo que la mirada cotidiana admite. Cuando la astronomía aprende a medir lo invisible, no es como añadir un filtro estético al cielo, sino como abrir una puerta a una ciudad que siempre estuvo ahí, pero que solo se escuchaba desde lejos. Las ondas de radio revelan regiones donde el gas frío se organiza, donde los campos magnéticos dibujan estructuras, donde los púlsares marcan el tiempo con una precisión casi inquietante. El infrarrojo atraviesa polvo interestelar y muestra nidos de estrellas naciendo, regiones que en luz visible parecen oscuridad, pero que en realidad están llenas de actividad. Los rayos X y la radiación gamma hablan de lo extremo, de discos de acreción, de choques violentos, de materia cayendo hacia agujeros negros, de remanentes de supernovas que todavía conservan el eco energético de una muerte estelar. Aquí aparece un paradojo que desarma la intuición sin necesidad de dramatizarlo. El universo más energético muchas veces es el menos luminoso para los ojos. Lo que parece oscuro puede estar ardiendo en otra banda del espectro. Lo que parece quieto puede estar emitiendo señales intensas que solo un instrumento especializado puede traducir. Y esta traducción no es una metáfora, es física. Cada longitud de onda es una forma distinta de interacción entre materia y energía, una forma distinta de información. Cambiar la luz es cambiar el tipo de historia que el cosmos nos permite leer. El impacto psicológico de esto es una reorganización lenta. Aprender que la ausencia visual no implica ausencia física es, en el fondo, una lección de humildad perceptiva, porque si lo invisible puede ser real, entonces la realidad no depende de nuestra experiencia directa, y esa idea puede ser inquietante al principio, como si nos quitara un apoyo, pero también puede ser terapéutica, porque nos libera de la exigencia de que todo deba ser evidente para existir, nos libera de la necesidad de control visual sobre el mundo. Hay algo muy humano en ese aprendizaje. La vida también está llena de cosas que no se ven y aún así pesan. Estados internos, procesos lentos, cambios que ocurren por debajo de la superficie. El cosmos, al mostrarnos que lo invisible es mensurable, nos ofrece un espejo silencioso para esa experiencia. No ver no significa no estar. No sentir de inmediato no significa no existir. La ciencia, con su paciencia, transforma lo invisible en señal, la señal en dato, el dato en modelo. Y el modelo, aunque nunca sea el objeto en sí, nos permite acercarnos a una verdad más amplia que el ojo no podría sostener solo. La metáfora final aparece como una imagen nocturna, casi sensorial, como descubrir una ciudad entera por sus sonidos en la noche. Desde lejos, en la oscuridad, uno podría creer que no hay nada, pero entonces llegan sonidos, pasos, motores lejanos, voces difusas, el pulso de una vida que no se ve. Cuando lo invisible se vuelve mensurable, el universo se parece a esa ciudad. No aparece como imagen inmediata, aparece como presencia. Y esa presencia no nos obliga a sentir control, solo nos invita a aceptar que lo real siempre fue más grande que nuestra mirada, y que medir lo invisible es también aprender a convivir con una realidad que no necesita ser vista para ser profunda. Hay una tristeza suave que a veces acompaña el conocimiento, una tristeza que no tiene nada de dramática, pero que se siente como una pérdida discreta. Es la sensación de ver como una teoría elegante, una explicación que durante años pareció suficiente, empieza a mostrar grietas cuando llega una nueva forma de mirar, no porque estuviera mal en su tiempo, sino porque estaba incompleta. Y esa incompletud, cuando se vuelve visible, puede tocar un lugar muy humano, el deseo de que el mundo sea simple, ordenado y finalmente comprensible. La frustración nace cuando la nueva luz, en lugar de confirmar lo que esperábamos, introduce matices que desarman la comodidad, porque lo que cambia con datos nuevos no suele ser un detalle pequeño. A veces cambia la pregunta misma, cambia lo que creemos que estamos buscando. Un instrumento nuevo no se limita a mejorar la imagen, reordena el significado de lo que vemos.
Y en ese reordenamiento, algunas certezas antiguas pierden su firmeza. No se destruyen con violencia, se vuelven porosas, como piedra expuesta al tiempo. En el centro de esto hay una trampa cognitiva profundamente humana, el apego emocional a modelos que funcionaron por mucho tiempo. Un modelo que explicó bien el mundo se convierte en una especie de refugio. Nos da una sensación de estructura, nos permite sentir que estamos parados sobre suelo sólido. Y cuando la evidencia lo desafía, no solo se desafía una idea técnica, se desafía una parte de nuestra seguridad intelectual. Por eso, incluso en ciencia, la revisión puede doler. No por orgullo, sino por la forma en que la mente se aferra a lo que le dio orientación. La inversión científica es clara y serena. Los nuevos datos no corrigen detalles, redibujan preguntas. La historia de la astronomía está llena de momentos así. Cuando se abrió la radioastronomía, aparecieron estructuras y fenómenos que no cabían en el cielo visible. Cuando se midió el fondo cósmico de microondas, la narrativa del origen ganó una evidencia poderosa, pero también se volvió más exigente. Cuando el infrarrojo mostró regiones ocultas por polvo, cambió la manera de entender el nacimiento estelar y la arquitectura galáctica. Y cada vez que una nueva ventana se abre, el universo se vuelve menos cómodo para la intuición, pero más fiel a sus propias leyes. Esta revisión constante tiene una implicación existencial que puede ser extrañamente pacificadora. Aprender es un proceso revisable, no una escalera que llega a un último peldaño, sino un camino que se ajusta mientras caminamos. Y esa idea puede aliviar una ansiedad muy común, la ansiedad de creer que debemos tener una explicación final para estar en paz. El cosmos nos enseña otra cosa, que la paz no siempre viene de cerrar, sino de sostener con honestidad lo que sabemos hoy, sin exigir que sea definitivo para siempre. En ese sentido, la ciencia no es un monumento, es una conversación larga, y la nueva luz no es una coronación, sino un recordatorio de que el universo sigue siendo más grande que nuestras categorías. Cuando una certeza antigua se vuelve incompleta, no es una humillación, es una expansión, porque solo lo que está vivo puede ser corregido, solo una comprensión real puede ser afinada. La rigidez, en cambio, no aprende, la rigidez solo se defiende. La metáfora final aparece como una imagen simple, casi cotidiana, como cambiar un mapa preciso por otro más verdadero, pero más complejo. El mapa antiguo no era inútil, te llevó lejos, te permitió viajar, te dio confianza, pero el mapa nuevo muestra caminos que no sabías que existían, relieve que antes no aparecía, distancias que no se entendían, y esa verdad extra puede inquietar al principio, porque complica. Sin embargo, también libera. Ya no dependes de una simplicidad falsa, aceptas una realidad más rica, más profunda, más difícil, sí, pero también más honesta. Y quizá en esa honestidad haya una forma de calma que no se apoya en certezas rígidas, sino en una humildad tranquila, la de saber que mirar mejor no significa saber menos, sino saber de otra manera. Hay algo silenciosamente desconcertante en recordar que la luz no solo ilumina, también viaja, y al viajar trae tiempo. No tiempo como metáfora, sino tiempo físico. Intervalos reales, distancias convertidas en demora, pasado empaquetado en fotones que cruzan el espacio sin prisa humana. Cuando pensamos en mirar el universo, solemos imaginarlo como mirar un paisaje, algo allá afuera, presente, esperando ser visto. Pero en realidad, mirar el cosmos es recibir mensajes antiguos, es abrir una correspondencia que nunca dejó de llegar, solo que aprendimos a leerla de manera más amplia cuando cambiamos de luz. La dificultad humana aparece en un punto muy íntimo, sentir el pasado cuando llega como señal, porque el pasado, para nosotros, suele ser memoria, relato, nostalgia, algo que se vive hacia adentro. En el universo, el pasado llega hacia afuera, convertido en radiación. Llega como microondas que todavía guardan la huella del universo temprano. Llega como infrarrojo que nos muestra galaxias jóvenes, aún envueltas en polvo, cuando el cosmos tenía otra edad. Llega como rayos X que delatan procesos extremos ocurridos mucho antes de que existiera cualquier conciencia para nombrarlos. Y en esa llegada hay una tensión sutil. Nuestra mente quiere un ahora, pero el universo nos entrega capas de antes superpuestas. Aquí entra un concepto cosmológico que cambia suavemente el sentido de la mirada. Observar diferentes longitudes de onda es, en cierto modo,
observar diferentes épocas, no solo porque cada banda revela fenómenos distintos, sino porque cada tipo de radiación tiene historias distintas de propagación, absorción y emisión. Algunas señales atraviesan polvo que bloquea la luz visible, como si vinieran desde una parte del pasado que el ojo desnudo nunca pudo alcanzar. Otras señales son eco de condiciones primordiales, como el fondo cósmico de microondas, que no es un objeto, sino la memoria térmica del universo cuando se volvió transparente por primera vez. Cambiar la luz es cambiar el tipo de pasado que se vuelve legible. El paradoxo es delicado y suele sorprender incluso a quienes ya lo conocen. Ver más lejos significa ver más antiguo, no solo más distante, porque la distancia no es un espacio vacío, es tiempo acumulado. Cuando miramos una galaxia a miles de millones de años luz, no la vemos allá, la vemos antes. Vemos cómo era cuando el universo era más joven. Vemos formas que quizá ya no existen. Vemos una versión del cosmos que para nosotros es la única accesible, aunque ya haya cambiado en el presente inaccesible. Y esa idea puede producir una humildad muy específica. El universo no se ofrece como fotografía instantánea, se ofrece como un archivo vivo. El impacto psicológico de este desplazamiento es profundo. La noción de ahora se vuelve relativa frente a escalas no humanas. Nuestro ahora dura un instante. El ahora del universo, si pudiera definirse, se fractura en múltiples tiempos de llegada. En una misma noche, en un mismo cielo, recibimos señales de edades diferentes. Algunas vienen del entorno cercano y son casi contemporáneas. Otras vienen de una historia que se extiende por eones. Y esa simultaneidad de tiempos puede ser inquietante, pero también puede ser extrañamente calmante, porque relativiza la urgencia, porque sugiere que la realidad nunca fue un solo momento, siempre fue una superposición de procesos, cada uno en su escala. La metáfora final aparece como una imagen simple y humana, como leer cartas escritas en tiempos distintos que llegan juntas. Una carta puede haber sido escrita ayer, otra hace décadas, otra en una era que ya no existe, y aún así, todas llegan a la mesa en el mismo día. Así es el cielo cuando la luz se convierte en mensajera del tiempo profundo. El universo se vuelve una correspondencia múltiple, un conjunto de mensajes que no llegan sincronizados con nuestra vida, pero que llegan con fidelidad física. Y quizá esa fidelidad, esa forma tranquila de traer el pasado sin dramatismo, nos enseñe algo sutil, que comprender el cosmos no es solo ampliar el espacio en nuestra mente, es ampliar el tiempo, es aceptar que vivimos en un presente pequeño rodeado de pasados inmensos y que la luz, en su viaje silencioso, nos recuerda que lo real no se limita a lo inmediato. En algún punto, la expansión de la mirada produce una sensación inesperada. En vez de hacernos sentir más cerca del control, nos hace sentir más lejos de la intuición. Al principio, uno imagina que ver mejor trae claridad y que la claridad trae tranquilidad. Pero cuando la nueva luz se abre en serio, cuando los datos se multiplican y el cielo se llena de señales que no se parecen a nada cotidiano, ocurre lo contrario. La realidad se vuelve más abstracta y esa abstracción puede sentirse como perder el suelo, no porque el universo sea hostil, sino porque la mente humana necesita imágenes sencillas para respirar. La inquietud nace de una experiencia muy concreta. Más información no siempre se transforma en comprensión inmediata. El cerebro, para entender, suele apoyarse en analogías corporales, arriba y abajo, cerca y lejos, caliente y frío, sólido y líquido, sonido y silencio. Pero en astronomía moderna, una parte creciente de la realidad se expresa mejor en gráficos, espectros, curvas, probabilidades, ajustes estadísticos, y en ese tránsito la intuición se queda atrás. Lo que antes era un punto brillante en el cielo, ahora es una distribución de energía en diferentes longitudes de onda, un desplazamiento al rojo medido con precisión, una firma química inferida, una estructura reconstruida por interferometría, un mapa de intensidad que no se parece a una foto en el sentido humano. Se entiende,
pero se entiende de otra manera. Aquí entra un límite que la ciencia reconoce con honestidad. Los datos exigen modelos, y los modelos nunca son el objeto en sí. Son traducciones, son puentes, son maneras de organizar señales para que la mente pueda hablar con un universo que no se adapta a nuestros sentidos. Pero todo puente tiene forma, y esa forma, aunque necesaria, no es el territorio. Por eso la nueva luz no elimina mediaciones, las intensifica. Cuando más lejos y más profundo miramos, más dependemos de instrumentos, calibraciones, algoritmos, inferencias cuidadosamente revisadas. La mirada se vuelve más poderosa y al mismo tiempo más indirecta. La inversión es sutil y casi terapéutica cuando se acepta sin resistencia. Ver más lejos no vuelve el universo más simple, lo vuelve más honesto, porque la simplicidad que a veces imaginábamos era una simplicidad nacida de nuestra ceguera. Era la simplicidad de ver solo una parte del espectro y creer que ese fragmento bastaba. Cuando las ventanas se multiplican, el cosmos se revela con más capas, más contradicciones aparentes, más excepciones, no porque esté rompiendo reglas, sino porque las reglas se aplican en escenarios que nuestra intuición nunca habitó. La honestidad del universo no es comodidad, es coherencia a una escala que no fue diseñada para el cerebro humano. Y entonces aparece una implicación psicológica que suele quedar en silencio, pero que pesa. La ansiedad nace cuando intentamos sentir con intuición lo que solo cabe en matemática. Queremos imaginar el espacio-tiempo como si fuera una tela que se estira con las manos. Queremos sentir la curvatura gravitacional como si fuera una cuesta. Queremos visualizar campos magnéticos como si fueran hilos. Es natural, es nuestra manera de acercarnos, pero hay un punto en que la realidad ya no cabe en metáforas simples sin distorsionarse, y ahí la mente puede reaccionar con frustración, como si el universo se hubiera vuelto inaccesible. En realidad, el universo no se volvió inaccesible, solo nos pidió otra forma de paciencia, otra forma de humildad, la humildad de aceptar que comprender no siempre es sentir. Sin embargo, en esa pérdida parcial de intuición, también puede haber un alivio, porque reduce la exigencia de que todo deba ser imaginable para ser verdadero. Nos permite descansar de la idea de que la mente humana tiene que domesticar el cosmos para estar en paz. La ciencia, con su firmeza compasiva, ofrece otra postura. Se puede conocer sin poseer. Se puede describir sin convertir todo en una imagen mental cómoda. Se puede aceptar que hay verdades que solo se sostienen como relaciones, como ecuaciones, como patrones estadísticos, sin que eso las vuelva frías o deshumanas. Al contrario, las vuelve profundamente humanas porque muestran hasta dónde llega nuestra capacidad de traducir lo inmenso. La metáfora final llega casi sola, como intentar imaginar el viento solo mirando gráficos de presión. El gráfico es real, es preciso, dice cosas verdaderas, pero no tiene el tacto del viento en la piel. Y aún así, el viento está ahí. Lo mismo ocurre con la nueva luz. A veces el universo se vuelve un conjunto de curvas y mapas que no se sienten como paisaje, y eso puede inquietar, pero también puede revelar una verdad más amplia, que el conocimiento no siempre trae una sensación de control, y que aún así puede traer una forma más profunda de verdad, una verdad que no nos acaricia la intuición, pero que nos enseña a sostener la realidad con calma, sin exigir que todo encaje en el tamaño de nuestra imaginación. Hay una esperanza silenciosa que suele acompañar a cada avance, la esperanza de que la tecnología finalmente cierre el misterio, como si al abrir una nueva ventana al cosmos, lo oscuro se volviera claro de una por todas. Esa esperanza es profundamente humana. Nace del cansancio de no saber, del deseo de descanso mental, de la necesidad de sentir que el mundo tiene bordes claros. Pero cuando la mirada cambia de verdad, cuando la nueva luz se vuelve una forma nueva de leer el universo, ocurre algo más sutil. El misterio no desaparece, cambia de forma, se vuelve más preciso, se vuelve más difícil de ignorar y a veces se vuelve más grande. El insight científico-filosófico aquí es simple y exigente a la vez. Cada nueva ventana observacional crea nuevas zonas de ignorancia, no porque la ciencia falle, sino porque la ciencia funciona. Al iluminar un rincón, aparecen sombras nuevas. Al medir una señal, surgen preguntas sobre su origen, su contexto, su interpretación. Al descubrir una estructura, aparece la necesidad de explicar cómo se formó, por qué tiene esa forma, qué significa en el conjunto. El universo no es una habitación con un único interruptor, es una casa con muchas puertas, y cada vez que una se abre,
no se revela un final, se revela un pasillo. En este punto suele aparecer una confusión silenciosa, casi inevitable. La expansión del saber se siente como aproximación al fin de las preguntas, como si estuviéramos escalando hacia una cima donde todo se verá de una vez. Pero el conocimiento real no se parece a una escalera hacia el cierre, se parece más a una cartografía que se expande. Cuando se amplía el mapa, no se reduce el territorio, se multiplican las regiones. Cada respuesta genuina trae consigo un borde nuevo, un límite donde la pregunta vuelve a nacer, no como repetición, sino como refinamiento. No es el mismo misterio de antes, es un misterio más bien definido, más delimitado, más honesto. La implicación existencial de esto puede ser sorprendentemente calmante si se contempla sin resistencia. Convivir con misterios mejor definidos, no resueltos, es una forma madura de relación con lo desconocido, porque la angustia no viene solo de no saber, viene de la vaguedad, y la ciencia, incluso cuando no resuelve, a menudo reduce la vaguedad. Dice, aquí está la frontera, esto es lo que medimos, esto es lo que inferimos, esto es lo que aún no podemos afirmar. Esa claridad parcial no es un cierre, pero es una forma de orden, un orden que no humilla, que no promete más de lo que puede, que no convierte hipótesis en dogma, un orden que, por su humildad, puede ser terapéutico. Cuando aceptamos que el universo no está diseñado para terminar nuestras preguntas, algo cambia en la mente. No desaparece la inquietud, pero se vuelve más habitable. La necesidad de respuestas definitivas se suaviza. La relación con el misterio deja de ser una pelea por control y se vuelve una convivencia. Y esa convivencia, en un mundo moderno lleno de ruido y urgencia, puede ser un refugio, un lugar interno donde no todo necesita resolverse hoy, donde no todo tiene que ser claro para ser real, donde el no saber no es vergüenza, sino parte del paisaje. La metáfora final se sostiene con una imagen sencilla, como iluminar un cuarto oscuro y darse cuenta de cuántas puertas tiene. Antes, en la oscuridad, parecía un espacio limitado. Al encender la luz, aparece la complejidad. Entradas laterales, pasillos, habitaciones que no sabíamos que existían. La luz no termina el cuarto, lo hace más verdadero, y esa verdad puede ser más inquietante que la oscuridad inicial, pero también puede ser más honesta. Así ocurre con el universo en nueva luz. No nos entrega el final de las preguntas, nos entrega preguntas mejores, y quizá, en vez de una conclusión definitiva, lo que cambia es nuestra forma de respirar frente al desconocido, entendiendo que el misterio no es un enemigo a vencer, sino un horizonte que se vuelve más nítido mientras seguimos mirando. A veces, la vastedad no se impone con ruido, se impone con un cambio interno casi imperceptible, como si la mente necesitara un instante para reajustarse cuando recibe una visión que no cabe en la vida cotidiana. La disonancia aparece ahí, entre el día común, con sus tareas pequeñas y su ritmo repetitivo, y un universo que de pronto se muestra en capas invisibles, en edades antiguas, en energías extremas. No es que el universo se vuelva más grande, es que nuestra conciencia se vuelve más sensible a la escala real de nuestra posición. Y esa sensibilidad puede ser hermosa, pero también puede ser inquietante, porque rompe la ilusión cómoda de centralidad. Existen relatos humanos documentados de esa ruptura, científicos que después de años analizando datos, describen un silencio mental particular al mirar imágenes que revelan estructuras que antes eran imposibles de imaginar. Astronautas que al observar la Tierra desde lejos, hablan de un cambio profundo en su percepción, como si el planeta dejara de ser un escenario y pasara a ser una fragilidad flotante. No es un fenómeno místico, es una reacción humana ante la perspectiva. La mente, cuando confronta una escala que supera su entrenamiento cotidiano, reorganiza su sentido de importancia, de urgencia, de pertenencia, no siempre con alegría, a veces con una calma extraña, a veces con un vértigo suave. Aquí se produce una inversión final que toca el corazón emocional del tema. El universo no se vuelve mayor, nosotros nos volvemos más conscientes de nuestra posición. La nueva luz no añade tamaño al cosmos, añade profundidad a nuestra comprensión de lo que siempre estuvo allí, y esa profundidad, al entrar, cambia la textura de nuestras certezas. Algunas se aflojan, otras se vuelven más humildes. Lo que antes parecía sólido se vuelve provisional, no como una amenaza, sino como una descripción más fiel de la realidad. La conciencia humana se desplaza de un lugar de control a un lugar de relación. Ya no posee el cielo con la mirada,
sino que se reconoce dentro de él. Este desplazamiento tiene una implicación cotidiana delicada: reducir certezas rígidas sin caer en cinismo, porque cuando la perspectiva cósmica toca la vida diaria, puede producir dos extremos: o la ilusión de que nada importa, o la madurez de entender que lo pequeño puede ser significativo sin ser central. El cinismo nace cuando la vastedad se interpreta como negación de sentido. Pero el cosmos no niega, solo no explica. Y en esa ausencia de explicación total, la vida humana puede seguir siendo real, intensa, valiosa, no por ser grande en escala, sino por ser profunda en experiencia. Somos pequeños en el espacio, pero profundos en la pregunta, profundos en la capacidad de asombro, profundos en la forma en que el silencio del universo se convierte en espejo. También hay un elemento casi neurohumano en esa transición. La atención cambia cuando se confronta con lo inmenso. El ruido interno puede disminuir, no porque desaparezcan los problemas, sino porque la mente reubica su foco. Lo urgente se ve desde otra distancia. Lo doloroso, sin dejar de doler, se vuelve parte de un paisaje más amplio. Y ese paisaje más amplio no cura por magia, ni promete soluciones, solo ofrece perspectiva. Una perspectiva que, por sí misma, puede traer un tipo de claridad, no la claridad de tener respuestas definitivas, sino la claridad de saber dónde estamos parados, aunque el suelo sea movimiento y el cielo sea tiempo. La metáfora final aparece como una imagen corporal, simple, precisa, como ajustar los ojos a la oscuridad después de salir de una sala iluminada. Al principio, todo parece confuso. La vista no encuentra formas. Hay una breve incomodidad, un desconcierto, pero lentamente, sin esfuerzo violento, aparecen contornos, aparecen detalles. La mirada aprende otra sensibilidad. Así ocurre cuando la nueva luz cambia el universo. No porque el cosmos cambie, sino porque nosotros cambiamos de sensibilidad. Y en esa adaptación silenciosa, quizá nazca algo que no es control, pero sí es verdad. Una manera menos rígida de sostener nuestras certezas. Una manera más humana de vivir con preguntas, entendiendo que mirar mejor no siempre significa dominar, pero puede significar una verdad más amplia. Una verdad que no grita, que no promete finales, y que nos deja acompañados por la quietud de saber que el misterio no se terminó, solo se volvió más nítido. Carl Sagan recordaba que nuevas formas de ver el cosmos exigen nuevas formas de humildad, porque cada ventana que se abre no solo amplía el cielo, también nos muestra cuánto de nuestra certeza era costumbre. La nueva luz no revela un universo más acogedor, solo más fiel a sus leyes, un universo que no se adapta a nuestra intuición, pero que se deja leer con paciencia, con instrumentos, con modelos y con la aceptación serena de que ver no es lo mismo que poseer. Brian Greene refuerza que comprender no es sustituir el misterio por claridad total, sino cambiar ilusiones por preguntas mejores y aprender a habitar esas preguntas sin convertirlas en ansiedad permanente. Lo que realmente cambia no es el cielo, sino el silencio interno que surge cuando aceptamos el límite de la visión, cuando entendemos que más datos pueden traer menos intuición, y que esa distancia no es fracaso, sino una forma honesta de relación con lo real. Cierre contemplativo. Tal vez mirar el universo en nueva luz sea, por encima de todo, aprender a mirar nuestras propias certezas con menos rigidez, comprendiendo que mirar mejor no siempre significa sentir más control, pero sí puede significar una verdad más amplia, una verdad que no grita, que no promete finales y que nos deja acompañados por la quietud de saber que el misterio no se terminó, solo se volvió más nítido.